En la sesión de hoy, en la sesión de hoy la va a liderar José Luis Sáenz Guerra, que es arquitecto, profesor de la Universidad de Valladolid y experto en muchos aspectos urbanísticos fascinantes. Si no recuerdo mal, José Luis, hiciste unos estudios muy interesantes en su día sobre las plazas en España, que es algo enormemente interesante para la cultura ibérica o española, si queremos concretas más. ¿Qué decir de Valladolid, de la plaza de Medina del Campo y la propia Plaza Mayor de Valladolid, que desde el punto de vista urbanístico es un hito europeo o internacional, Ujú. que es de las primeras que fueron diseñadas explícitamente siguiendo una cierta normativa urbanística? Corrígeme si estoy diciendo alguna aberración. No, no, no. Y entonces, claro, ese campo de estudio es muy interesante. Aunque el tema de hoy no es el de las plazas, es la despoblación y el patrimonio, que es probablemente muchísimo más interesante todavía que el de las plazas, porque esto está afectando a todo el territorio español, sobre todo en una cierta parte de la España interior. De todo el territorio. Entonces estamos pues bueno, muy deseosos de ver lo que comentáis y lo que nos enseñáis. Tienes la palabra, José Luis. Y muchas Bu- gracias por aceptar la invitación, ¿eh? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, por aceptar que presentemos nuestro tema. Me parece, bueno, un auténtico lujo el poder disponer, digamos, de este tiempo y de vuestra atención. En segundo lugar, tengo que avisar, o sea, nosotros inicialmente habíamos planteado la presentación de tres ponentes que son Marco Antonio, Giovanni Ocese y yo, pero Giovanni en estos momentos está en China, está en un viaje en China. Él pensó que se podría conectar sin problemas, pero hay, amigo, tiene dificultades y entonces, bueno, me ha dicho que le disculpemos. O sea, y entonces, bueno, pues vamos a ser solamente Marco Antonio y yo los que vamos a intervenir. Me dijo Giovanni sí que si podía sumarse como espectador, que lo haría, pero que no tenía garantías de que lo pudiera hacer. Bueno, pues estas son las circunstancias, este es el problema de Internet. La idea de hacer una presentación sobre este tema del convento de San Bernardino es realmente difundir exactamente lo que ha dicho el presentador. Digamos, es difundir nuestra tarea y difundir de alguna manera la situación en la que se encuentra nuestro patrimonio. Eh, tenemos, vamos a ver si puedo conseguir avanzar en esta, en esta pantalla. Avanza página. Avanza página. No, bueno, eso es. Bueno, el tema es el convento de San Bernardino de Siena, de Cuenca de Campos, en Valladolid. Es un edificio que tiene origen medieval, que es un edificio, digamos, que se conserva todavía en una cantidad importantísima, en un 95%, 98%, que es un edificio muy complejo, que es muy interesante, que es, digamos, un tesoro verdaderamente increíble de nuestra cultura arquitectónica, histórica, económica, que al mismo tiempo tiene grandes problemas en la actualidad. O sea, se encuentra digamos, en un momento, en un punto realmente complejo y difícil, que nosotros queremos transmitirlo a a la sociedad futura, queremos conservarlo, queremos mantenerlo y a su vez estamos dentro, inmersos en estos momentos, en una situación de auténtica despoblación de tierra de campos, lo que aumenta las dificultades para conservar estos monumentos de patrimonio cultural. O sea, realmente esa situación, digamos, está agravada justamente por esa despoblación que es realmente terrible. O sea, parece mentira, es algo que no tenemos normalmente en la cabeza, pero es realmente increíble. Es muy, muy, muy eh, increíble esa situación. Bueno, vamos a hablar primero de la historia del convento, de una manera resumida, de un análisis arquitectónico y constructivo, y finalmente vamos a analizar
la gestión de ese patrimonio en la situación en la que estamos, en un territorio despoblado. Esas es las tres partes, digamos, de la presentación. Bueno, la historia es muy sencilla y es en la Edad Media, Tierra de Campos es un espacio que está, digamos, con unas ciertas tensiones entre los reinos cristianos contra los reinos moros y al mismo tiempo las diferentes tensiones entre los reinos cristianos, entre León y Castilla, también Aragón, por supuesto, pero más León y Castilla y de hecho Cuenca de Campos está justo en la frontera entre León y Castilla. Y es una de las zonas, digamos, que ha sido objeto pues, de guerras intestinas, de asaltos, bueno, pues, problemas que se han ido gestando a lo largo de mucho tiempo, durante la Edad Media preferentemente, hasta que finalmente ya eso se resuelve con la unificación de los dos reinos y ya, bueno, pues con la creación del gran espacio, digamos, de la nación española. El convento inicialmente aparece como una casa fuerte, es un pequeño núcleo urbano bien amurallado y ese núcleo urbano pues está defendido y está poblado por gente del norte, gente de La Rioja, gente de Asturias, de Santander, de Burgos, etcétera. Cuando desaparece esa especie de problema con los musulmanes y la frontera de los moros baja prácticamente hasta la zona de Andalucía, pues entonces el espacio de Cuenca de Campos empieza a enriquecerse, a mejorarse y aparece un palacio y finalmente aparece lo que va a ser el convento, ¿no? Es decir, el palacio es inicialmente una casa fuerte, es una especie de castillo, luego se mejora, se añaden cosas con lujo, etcétera, y finalmente aparece ya un convento cuando se cede, ese palacio se cede a las monjas clarisas. Básicamente, en el año, o sea, estas monjas están durante todo este tiempo hasta el siglo XX. En ese siglo las monjas abandonan el convento después de haberlo vendido a dos agricultores del pueblo. Y estos agricultores, finalmente, uno de ellos tiene la parte del claustro y el otro nos lo vende a nosotros, nos lo vende a la Fundación Rehabilitar Tierra de Campos. La Fundación Rehabilitar Tierra de Campos en estos momentos es propietaria de la parte de la iglesia y un gran patio que tiene el, el convento. Esa es un poco una brevísima historia que, lógicamente, digamos, está llena de pequeñas anécdotas, pero bueno, no vamos a entrar de una manera pormenorizada en todas esas historias. Aquí os enseño ese mapa de dónde se encontraría la frontera, que es justamente entre el Reino de León y el Reino de Castilla hacia el siglo XII, que es cuando realmente se consolida como espacio urbano digamos, es esa época la que le da el carácter que tiene en la actualidad. Cuenca de Campos es un espacio defensivo, es un espacio que tiene, es un pequeño montículo en la llanura. Tenía un castillo, es decir, que había unas murallas. De hecho, hay crónicas que hablan de que las murallas eran buenas y que tenían un foso, que tenían barbacana, etcétera. Y entonces ese castillo es de alguna manera lo que constituye el espacio urbano. Luego se funda el monasterio y finalmente el monasterio, como decía antes, se vende en ese proceso de decadencia tan característico en España como es la desamortización. La desamortización machacó completamente a todos estos conventos porque les quitó las tierras y prácticamente a partir de ese momento es cuando empieza la decadencia de todas estas instituciones. Fijaros que, por ejemplo, el Madoz en el siglo XIX dice que había 1.300 habitantes. Hoy hay pues 190, inclusive algo menos. Luego hablaremos de eso. Bueno, ahí tenemos lo que era el núcleo primitivo, es decir, que hay un espacio que es el amurallado originalmente, que es este,
ese espacio amurallado va creciendo hacia abajo, donde aparece ese castillo que será luego el monasterio, ahí lo tenemos, y a su vez esto genera varios caminos, el camino hacia Villalón, que sería en esa dirección, y el camino hacia Medina de Río Seco, hacia abajo, hacia el sur. Bueno, es un espacio, digamos, que tenía unas características relativamente buenas para lo que era la situación de la defensa en esa época. Eh, es un espacio que todavía conserva bastantes restos de la Edad Media, y bueno, prácticamente los muros, la muralla como tal ha desaparecido, pero todavía quedan pequeñas zonas de muralla dentro de los edificios, dentro del convento en particular. Y el nombre de Cuenca viene de que era un espacio con una pequeña laguna, un espacio con un montículo, pero con una laguna donde habría patos, donde habría lugares para abrevar caballos, ganado, etcétera. Y entonces es justamente esa laguna natural la que daba ese carácter tan especial a este núcleo. Esta es una foto de hace unos años del montículo, que está ligeramente levantado sobre el conjunto del territorio, de la llanura de Tierra de Campos. Ahí tenemos la foto de Google, donde vemos, fijaros qué bien se ve aquí la, el espacio circular. Ese es el primitivo núcleo defensivo. Las murallas han desaparecido por completo. Habría que hacer una inspección, una prospección arqueológica para saber exactamente cómo era, etcétera, pero realmente la huella de los caminos nos dice ya cómo era el núcleo. Y aquí tenemos es decir, este es el núcleo, en la parte de arriba tenemos el núcleo original que va extendiéndose, y aquí tenemos el convento. Este es el convento de San Bernardino, que tiene ahí el claustro, aquí está la iglesia del convento, esta es la iglesia de Santa María del Castillo, y este sería, bueno, esto de alguna manera aquí quedan trozos de muralla todavía en esta zona, trozos de muralla medieval, y este sería el espacio, digamos, alrededor que posteriormente se va a poblar. Fijaros que hay algunas formas también de circulares, ¿no? de muralla. Fijaros, por ejemplo, en este lugar hay todavía, en la actualidad, existe lagunas naturales. Es decir, hay espacios que todavía guardan ese agua que poco a poco ha sido desecado o se ha ido desecando. Bueno, este es la Plaza Mayor en la actualidad. Esta es la zona de la laguna. Si nos ponemos en esa Plaza Mayor, mirando para cada una de las calles que vienen desde todas las direcciones, todas vienen hacia abajo. O sea, para salir de ahí tienes que subir. De tal manera que este es el espacio que originalmente estaba ocupado por esa laguna, y el monasterio, digamos, que estaría justamente ahí enfrente. La población de Cuenca de Campos tuvo varios barrios, o sea, el núcleo se fue extendiendo. Había como mínimo 5 iglesias en Cuenca de Campos, había cinco barrios. San Mamés, San Juan Bautista, San Pedro, que son iglesias que han desaparecido, y Santa María del Castillo, que se conserva todavía, y la otra iglesia de los Santos Justo y Pastor, estas dos últimas están todavía en pie. Las otras se han caído, han desaparecido. Había 3 ermitas, de las cuales una de ellas se conserva. Había un hospital y había un convento. Hay todavía las ruinas de ese convento, que es del que es propietario la fundación en una parte. Las murallas existen todavía, digamos, existen bajo tierra, existen en zonas subterráneas, pero también existen dentro de los edificios. Y de hecho, en la parte del monasterio, del convento de San Bernardino, hay una zona que tiene como 5 metros de ancho el muro. Es decir, esto no es un muro normal, es justamente una muralla que sencillamente las monjas lo incluyen como un muro, y que a su vez, cuando llega la época de los años 60, 1960, y cuando lo compran los agricultores, estos dos hermanos agricultores, claro, los agricultores lo que quieren es el convento para meter allí los tractores, la cosechadora, para meter el grano. Entonces, claro, necesitan unas puertas grandes,
y justamente en algunos casos pues perforan esas murallas para hacer la puerta para que pueda entrar la cosechadora, ¿no? Bueno, os enseño otra vez, es justamente lo que tenemos aquí es el convento, este es el convento, este convento estaría en la zona sur de lo que era el núcleo amurallado. La zona que se conserva con muralla es esta de aquí, que todavía se conserva la muralla dentro de los muros del convento. Y aquí vemos el desarrollo posterior, esto ya sería 1300, 1400, en los distintos barrios, con sus correspondientes parroquias, con sus correspondientes iglesias. Le voy a dejar la palabra a Marco Antonio. Marco Antonio es arquitecto, ha sido funcionario de la Junta en la Consejería de Patrimonio, es un restaurador que tiene bastante experiencia y él ha estado estudiando el convento de San Bernardino. Marco Antonio. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Mm, Según ha explicado José Luis, la génesis urbana permite ver con bastante claridad la manera en que la casa fuerte de los Fernández, de los duques de Frías, que son los que reciben, que son los señores de la villa, perdón, de la villa, no, de Cuenca de Campos, a finales del siglo XIV, y permiten ver también de qué manera están situados en una zona urbana, eh, digamos, próxima a la parte más alta, pero es donde ellos construyen una casa fuerte que no debía ser la más importante de esta familia noble, pero sí tendría todas las dependencias que se pueden atribuir a una casa palacio. Se da la circunstancia de que el patrimonio en el que estamos interesados en la fundación, porque yo también soy patrono, soy el penúltimo patrono que ha llegado a la fundación. Este patrimonio arquitectónico es un patrimonio sumamente vulnerable, porque el valor que tiene reside precisamente en el material con que está hecho, que es la tierra. El tapial, el tapial y los adobe, pero sobre todo el tapial que define las construcciones más antiguas del siglo posiblemente XIII, pero seguro del XIV y también del XV, en Cuenca de Campos, al igual que en otras localidades cercanas, es un material mm, que constituye una tipología constructiva sumamente interesante, utilizada en murallas, en edificios civiles y en edificios y también en edificios eclesiásticos. Pero ese mismo valor que tiene el tapial desde el punto de vista material, constructivo, arquitectónico, en la definición de espacios, además con grandes dimensiones, es también el pecado original de su desaparición, puesto que se trata de un material que no solamente es vulnerable ante los agentes atmosféricos, es decir, es un material deleznable porque si en presencia de agua, de lluvia, pues desaparece con bastante facilidad, sino que también todas las reformas que se hacen a lo largo de los siglos en edificios construidos en tierra, son mucho más sencillas las destrucciones cuando se trata de tierra. Los muros de mampostería, los muros de sillería, etcétera, son mucho más difíciles de destruir y por lo tanto suelen ser incorporados a las construcciones futuras. En el caso de Cuenca, como veremos en los planos que vienen después, vamos a comprobar cómo uno de los principales valores arquitectónicos y espaciales y constructivos del conjunto de San Bernardino es precisamente la permanencia, la insistencia en permanecer de una serie de fábricas que definieron en su día la Casa Fuerte, pero que fueron subsumidas en la transformación que hicieron las monjas clarisas cuando en 1455 María de Velasco, que es la descendiente del duque de Frías, dispone que su casa habitación
en esa casa se fundase un monasterio de clarisas y además con la advocación de San Bernardino de Siena, que había sido canonizado solamente 5 años antes por Nicolás V. Em, las clarisas no es la primera vez que tienen el favor ni del rey ni de las casas nobles para ocupar antiguos palacios. Pensemos en el Palacio Real que hay en Tordesillas. Es un palacio magnífico, muy conocido porque pertenece a Patrimonio Nacional. Es primero palacio y luego Pedro el Justiciero se lo adjudica a las Clarisas. Y más cerca de Cuenca de Campos tenemos el convento de Astudillo. En Segovia, San Vicente el Real, San Antonio el Real, son conventos que han seguido, han corrido la misma suerte. Y digo suerte porque cuando llega la desamortización del siglo XIX, esta es especialmente virulenta en el caso de los conventos masculinos, que prácticamente quedan despoblados de monjes hombres, pero la desamortización es mucho más leve en el caso de los conventos ocupados por mujeres, los conventos de monjas. Este es el caso de San Bernardino de Siena, que permanece ocupado por monjas clarisas hasta el año 1967, cuando se produce la venta que ha comentado José Luis. Pero eh, el que las monjas permanezcan en un convento no es sinónimo de que esa conservación haya sido magnífica o correcta, sino todo lo contrario, porque las transformaciones que ha sufrido un palacio que pasa a ser convento, más luego los crecimientos y amortizaciones que realizan de la construcción las propias monjas, tienen una suerte muy desigual y hay bastantes pérdidas. Yo creo que podemos pasar a la siguiente imagen para saber. Bien. Bueno, esta es una referencia que se ha incluido en relación con la manera canónica en que los conventos se organizan. Hay muchas reglas, hay muchos estatutos de órdenes, pero básicamente los conventos tienen, los monasterios en general, tienen una división de funciones que permiten acoger a toda una comunidad de gente, sea de clausura o no, en torno a un claustro, que es donde se desarrollan las funciones de cocina, librería, farmacia, etcétera, y se asocian a la existencia también de una iglesia. Pasa a la siguiente, por favor, Jesús Luis. Y por lo tanto tenemos una iglesia, un claustro, que es el espacio, claustro o claustros que articulan la vida de la regla, la sala capitular, que es donde se reúnen los miembros del capítulo, y luego el refectorio y demás funciones de servicios. Y en el caso de San Bernardino y en muchos otros, la muralla, que es la que define una cerca que protege a la vida monástica de su contacto con el exterior, que se suele hacer a través de intermediarios. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es un caso muy conocido, que el monasterio de las Huelgas, que es por donde entra el gótico a España en el siglo XIII, y muy poco más allá en el tiempo, ya el estilo gótico va a extenderse sobre todo en los edificios eclesiásticos. Pasamos a la siguiente, por favor, que creo que también es otra imagen de las huelgas. La siguiente, por favor. La- las clarisas, como tantas órdenes mendicantes, tienen unos estatutos muy claros y tienen un voto de pobreza, como todo el mundo sabe. Es curioso y es un dato que hay que tener en cuenta, que aunque las monjas clarisas se instalan en un edificio de tierra, eh, tanto las clarisas, los franciscanos y otras órdenes mendicantes tienen en sus estatutos como norma muy clara que la nave de sus iglesias se deberá construir en madera. Es decir, suelen ser naves muy largas, hay muchas en España y en Portugal y en Italia,
Pero uno de los datos más relevantes es que los estatutos contemplan que la nave se tiene que cubrir con madera, no con bóvedas de piedra ni con bóvedas de ladrillo, sino con madera. Este va a ser el caso de Cuenca de Campos, como tantos otros edificios franciscanos y de Clarisa. La siguiente, por favor. Este es la primera aproximación que hizo un equipo mexicano dirigido por el profesor Leonardo Meraz hace casi una década, que es el primer levantamiento regular, es decir, con demasiada perfección en las medidas, que son casi todas ortogonales, cuando en la realidad no lo son, del convento de San Bernardino, en donde se aprecia un claustro central que no estamos seguros de que sea el primitivo claustro, y arriba de ese claustro, otro posible patio abierto en el cual seguramente se desarrolló otro claustro con otras funciones en el siglo XV. Vemos que alrededor del claustro, en la situación actual, ya hay una separación, una compartimentación en celdas, y arriba a la derecha, en el noroeste de la imagen, se ve claramente cómo hay un edificio muy largo que es el resultado de tener hacia la parte de la izquierda, es decir, hacia la parte occidental, un coro en dos plantas y hacia el lado de la derecha una iglesia de tres naves con un presbiterio de perfil cuadrado. Esta es la primera aproximación. La siguiente imagen ya es una aproximación nuestra. José Luis, la siguiente imagen. Ahí. Bien. Esta ya es una elaboración que ha hecho el equipo técnico de la fundación, que está constituido por Giovanni Olchese y Julio Garcés, que es en donde podemos discriminar ya un tema muy importante, es con el que he empezado esta pequeña disertación, y es el hecho de la existencia de un patrimonio de tierra que es el que configura no solo la casa fuerte original, sino también la manera que condiciona la manera en que las monjas van a apropiarse de todas estas construcciones. Podemos dividir con una diagonal de izquierda a derecha la parte que no es de la fundación, la parte que es propiedad de una familia de agricultores, que lo tienen en más o menos razonable estado de conservación, pero con algunos de sus espacios tuburizados por la presencia de almacenes, eh, garaje de tractores, etcétera. La parte que nos interesa es toda aquella que es la nuestra, bueno, nos interesa toda, pero de la que vamos a hablar ahora es la que es el volumen de la iglesia. En color beige podemos apreciar en esta imagen muchos muros de tierra. Pero hay más muros de tierra. De hecho, parte de los rojos que están en esa secuencia vertical que hay en el centro de la imagen son los que pertenecen al palacio original de los Fernández de los Duques de Frías y los Fernández de Velasco. Y hay que tener en cuenta que esos muros, aunque en este dibujo figuran en rojo, son también de tierra y obedecen a unas medidas muy determinadas, para las cuales se utiliza el patrón de medida del pie islámico, que son 31,43 centímetros. Este es un dato importante porque nos ha permitido avanzar en algunas hipótesis según las cuales esa crujía que está en el sentido vertical a la que me estoy refiriendo, posiblemente formaría una parte muy importante de ese palacio original y que daría hacia su lado oriental vistas o entradas a un patio. Hay que tener en cuenta que en esta época la relación que mantenían los reyes cristianos con los reyes, con los gobernantes árabes del reino de Granada y otros reinos del norte de África,
era muy fluida, es decir, existía un intercambio de albañiles, de alarifes, de maestros constructores y de otros oficios que permitía una especie de arquitectura y arte híbrido entre lo que ocurría en el norte y lo que ocurría en el sur de la península. De tal suerte que este edificio que tenemos ahora es un edificio que el original, el de la casa fuerte de los duques de Frías, y luego la apropiación de las monjas clarisas, son edificios mudéjares. Mudéjares, no arquitectura de ladrillo, sino edificios en los cuales hay albañiles al servicio de personas, de propietarios cristianos que prestan su ciencia, su sabiduría de construcción en este tipo de edificios. Y de allí es de donde aparecen los arcos de herradura apuntados, la arquitectura de ladrillo alternada con piedra y un respeto profundo por la arquitectura de tierra que se encuentra. Pasemos a la siguiente imagen, que es una variación de lo mismo, en la cual uno de los colaboradores del profesor Meraz, profesor mexicano, ya establece la posibilidad de distinguir las funciones de acceso al palacio a través de una de estas partes de la crujía vertical a la que me he referido antes. Pero la parte que más me interesa resaltar es la de la iglesia. No sé si en la imagen siguiente se ve ya alguna imagen de ella. Sí, bueno, este es uno de los arcos de esa crujía a la que me he referido, que está completamente alterado, pero que se ve perfectamente que se trata de un arco de herradura apuntado, lo que solemos denominar como arco túmido. Este arco es la entrada a una de las estancias del palacio, que luego las monjas utilizan y alteran, como se puede, porque esto es una alteración que ya se produce en época de existencia y pervivencia de las monjas en Cuenca. Y ven cómo se destroza el arco, se alteran los apoyos, seguramente se hizo una alfarjía intermedia en su interior, etcétera. Y este tipo de alteración, este tipo, no es el fruto de una mejora del convento, sino que son modificaciones que van deteriorando el convento a lo largo de los siglos, por no hablar del propio abandono del siglo XX y lo que llevamos del XXI. En la siguiente imagen, me parece, aquí se ve el apoyo de este arco alterado también. La siguiente, por favor. Hay suelos que deben tener una antigüedad eh, bastante considerable, son suelos de tabas que seguramente pueden proceder del siglo XVI. El convento tiene no solamente suelos, sino decoraciones pictóricas en armaduras muy importantes. Y me parece que esta es la siguiente imagen, ya vemos parte del coro. Bueno, no. Vemos la iglesia, el volumen de la iglesia visto desde el gran patio situado al norte. En esta fachada norte es donde se ven algunas de las constantes de la arquitectura mudéjar por excelencia. En la parte de la derecha de la imagen se ve una fachada de ladrillos, ahí se ven 6 tarjetones de ladrillo, en cuyo interior hay unas pequeñas ventanitas, aspilleras, rematadas con arcos de herradura apuntados también. Vemos también una alternancia entre el ladrillo y la piedra, una constante de la arquitectura mudéjar desde sus inicios, y vemos cómo ya el edificio termina de transformarse en la coronación de cubierta. Desgraciadamente, en primer plano, vemos el resultado de una destrucción propiciada por agricultores. Seguramente los primeros compradores tiraron esta parte del muro para utilizar la iglesia como garaje de tractores. Pero ese muro que vemos en primer plano es un muro de tapial. Es un muro de tapial de casi 4 pies de ancho, es decir, un metro 15. Es un muro potente que es
es una de las muchas pervivencias de la Casa Fuerte que son aprovechadas por las monjas clarisas para ocupar y convertir eso en un convento. La siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos el detalle de esas aspilleras rematadas con arcos túmidos que seguramente dividían la nave central de la iglesia de la nave lateral. Es decir, lo que estamos viendo en primer plano es un muro que ha sido destruido en su parte superior porque esa cubierta que se ve arriba llegaba hasta él. Es decir, había una iglesia de 3 naves, seguramente de finales del siglo XV, que tendría la comunicación entre su nave central y sus naves laterales mediante esos ventanucos que permitían la entrada de luz desde las fachadas laterales. En la siguiente imagen vemos el fenómeno, uno de los fenómenos más curiosos del edificio, y es que eh, las monjas aprovechan unos muros de tapial que se encuentran, pero le añaden otro muro. Este arco que se ve en primer plano es un muro de tapial soportado por arcos que se adosa a un muro que ya existía del palacio anterior. ¿Y para qué lo hacen? Pues para que, como ese muro estaba separado del que tiene enfrente, más de 8 metros, no tenían tecnología suficiente como para cubrir esa luz con madera. De modo que lo que hicieron fue levantar otro muro sustentado por estos arcos para acortar la luz y colocar encima una armadura de madera. Las armaduras de madera del edificio de San Bernardino fueron vendidas a William Randolph Hearst en 1930 a través de su intermediario Arthur Vine. En el año 30, cuando ya había pasado el crack de la bolsa neoyorquina, todavía se produjo esta transacción que no se ha terminado de documentar con total certeza cuál ha sido su destino. Se cree que está en el castillo de San Simeón en California, pero esto no ha podido ser confirmado. Sí, es cierto que la armadura que quedó fue una armadura distinta, de peor calidad, que fue el inicio de la ruina del convento que todavía hoy estamos pagando e intentando recuperar. La siguiente, por favor, no sé si tenemos imagen. Aquí está la venta. Pasamos a la siguiente. Esto es uno de los pocos restos que quedan del arrocave, la cinta perimetral de apoyo de la armadura de cubierta en el lado del coro del convento. Y en la siguiente imagen se ve, bueno, esto ya lo he comentado, estos son los datos de la venta. En la siguiente imagen, otra más. Este es el profesor, miren, este es el castillo de San Simeón, donde se cree que una de esas armaduras procede de San Bernardino, pero no tenemos esa certeza. En la siguiente, en cambio, me parece que sí tenemos la certeza de que la cubierta de una parte del palacio, que es esta, lo que llaman el cuarto del conde, sí se trasladó ya seguramente en la década de los años 60 al Museo Diocesano de Palencia, que depende del Obispado de Palencia. Esta armadura sí se puede visitar y da una idea de la calidad del edificio, es decir, no estamos ante un edificio menor, pero todas estas armaduras estaban apoyadas en muros de tierra, como he dicho al principio. La siguiente, por favor. Bueno, no voy a seguir más que haciendo un comentario final en relación con la vulnerabilidad y la importancia que tiene el patrimonio de tierra, que suele ser un patrimonio olvidado, puesto que no hay en Europa, no hay todavía una gran conciencia, ni siquiera entre los técnicos, de cómo tratar este tipo de patrimonio. Te lo paso, José Luis. Sí, muchas gracias, Marco Antonio. Bueno, la Fundación Rehabilitar Tierra de Campos aparece cuando el pueblo y especialmente el que era alcalde de Cuenca de Campos entonces, Faustino González, Miguel,
por apodo Tinin, pues se da cuenta de que el edificio se cae, o sea, que se está perdiendo, y entonces funda esta organización, Rehabilitar Tierra de Campos, con el objeto de comprarle al agricultor, a uno de los hermanos con que habían comprado a las monjas, comprarle su parte. Y efectivamente, así se hace. Y bueno, pues se inicia, digamos, desde entonces esa labor de arreglo y de protección. Siendo Tinín presidente del patronato, se cae parte del coro y bueno, pues se restaura. Es decir, que Tinín consigue ayudas de la Junta de Castilla y León para que ese coro sea restaurado, para que toda la parte de la techumbre se restaure. Lo que sí que es cierto es que digamos, la iglesia tiene una debilidad específica en función justamente de la venta del artesonado. Cuando se vende el artesonado, lógicamente la iglesia pierde la cubierta y parte del dinero que se recibe de Williams Randolph Hearst se utiliza en volver a construir una cubierta. Sin embargo, esta cubierta nueva no es en modo alguno de calidad y de hecho genera una serie de problemas que son los que tiene en estos momentos el templo. La fundación originalmente se creó con unos objetivos, digamos, muy ambiciosos, como por ejemplo, pues bueno, pues difundir valores históricos, medioambientales, económicos. Estoy aquí sacando la página web de la fundación, cuando, por ejemplo, pues se plantea diseñar viviendas colaborativas y promociones de espacios residenciales en la comarca natural de Tierra de Campos, permitir o realizar y desarrollar talleres técnico-artísticos y la creación de residencias para estudiantes y artistas, fomentar intercambios de estudiantes a nivel nacional e internacional, es evidentemente unos propósitos muy ambiciosos que desgraciadamente pues estamos muy lejos de alcanzar. Un aspecto esencial era establecer, digamos, una especie de referente de lo que es la arquitectura de construcción con tierra y especialmente en relación a una necesidad que se produce en estos momentos. Muchos agricultores, muchos propietarios de casas de Cuenca, pero también de la comarca, nos llaman o nos escriben diciendo: tengo una panera, mi familia tiene un palomar, se nos está cayendo, ¿cómo podríamos arreglarlo? Y normalmente nosotros ayudamos en ese tipo de tareas, ¿no? Le damos consejos, hacemos proyectos, buscamos empresas. Digamos, lo que ocurre es que como veremos más adelante, hay, digamos, muy poco capital, hay poca financiación y realmente la gente nos pide primero ayuda económica y luego ayuda técnica. Entonces, la ayuda económica normalmente no existe o es muy reducida, ¿no? Lo que quieren es, si existe algún tipo de financiación, ayuda de las Junta de Castilla y León, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, normalmente no hay. En algunos casos ha habido de la Diputación de Palencia y de la Diputación de Valladolid apoyos para la rehabilitación de palomares, pero realmente son muy pocos los palomares que se pueden arreglar y muchos los que lo necesitan. La población de Cuenca de Campos es realmente reducida, o sea, son 190 habitantes. Es una población muy envejecida. Fijaros, que la renta bruta en Cuenca de Campos es una renta muy baja. Es decir, tenemos es casi la mitad que en Madrid. Es, es una renta que, si esa renta anual la dividimos entre 14 mensualidades, no llega al salario mínimo actual. Es decir, estamos hablando de un grupo de personas que están recibiendo unos salarios que o bien son el salario mínimo o bien son inferior al salario mínimo. Entonces estamos pensando en que pueden ser, pues, pensiones de viudedad, etcétera. Entonces, esa población, de esos 190 habitantes, 70 presentan declaración de la renta, ¿no? Estos son datos de Hacienda. Solamente 70 presentan declaración de la renta. Y de esos 70 tenemos 5 agricultores
que lógicamente tienen una capacidad económica mucho más alta, con lo cual, digamos, podemos inferir que realmente el resto de la población que recibe un salario o que recibe una pensión, están recibiendo pensiones muy bajas. Bueno, esa es la gráfica de la devolución, de la evolución demográfica de Cuenca de Campos, donde vemos que se alcanza pues, los 1.780 habitantes en 1857, eh, eh, 1800 en el año 1857, pero realmente a partir de los años 60 hay una caída tremenda de población. Prácticamente en 10 años la población cae a la mitad. Si pensamos en los datos actuales, nos encontramos ante una situación absolutamente demoledora. Fijaros en el gráfico de la izquierda de los matrimonios que se han celebrado en Cuenca de Campos en los últimos años, ¿no? Estamos desde el año 1996 hasta el 2021. En el 2021 se celebran dos matrimonios, en el 2020 uno, pero luego hasta el 2011 no se celebra ninguno. Es decir, no hay ninguna boda es decir, realmente lo que estamos viendo es una población que no se reproduce, podríamos decir, ¿no? Y efectivamente luego los niños son extraordinariamente reducidos. El número de niños es muy bajo. En relación a las actividades, lo que tenemos es que hay 68 personas que están afiliadas a la Seguridad Social, de los cuales hay 5 agricultores que en estos momentos, digamos, algunos de esos agricultores son patronos de la fundación, pues son aquellos agricultores que tienen, lo sabéis vosotros también como yo, pues enormes maquinarias, grandísimos tractores, grandísimas cosechadoras y que prácticamente esa maquinaria cosechan el conjunto del término municipal. Es decir, no hay una gran cantidad de población como ocurría antes que necesitaban para hacer la siega. En estos momentos una persona con aire acondicionado, con radio, con YouTube, con no sé qué, hace una recogida, una siega o una siembra, etcétera, con gran rapidez, ¿no? Esta es la pirámide de edades de Cuenca de Campos. La pirámide de edades, os lo recuerdo, lo sabéis todos, pero os lo recuerdo, era porque cuando se hizo por vez primera el gráfico de la población en las ciudades, era una pirámide. Era una pirámide que tenía una base muy grande y que poco a poco iba reduciendo en función de la población que moría, y de tal manera que entonces en la parte superior, pues el número de personas era muy bajo. Y la gran base era la de los niños, la de los adolescentes, etcétera, ¿no? Lo que tenemos aquí es justamente una pirámide invertida, donde tenemos prácticamente el 30, casi el 40% de la población con más de 65 años. Realmente esta es la situación que es verdaderamente terrible, o sea, que es horrorosa. O sea, esta imagen nos muestra que tenemos un niño entre 0 y 4 años, otra niña entre 0 y 4 años, tal vez 3 niños entre 5 y 9, es decir, eh, terrible, terrible para lo que es el futuro de este pueblo. Pero al mismo tiempo también tenemos que pensar en lo siguiente. Cualquiera que vaya a Cuenca de Campos, pues, y que hable con las personas de allí, pues se da cuenta de que realmente la población no tiene servicios, no hay universidad, no hay colegios, etcétera. ¿Qué significa eso? Pues en muchos casos hay 190 personas censadas, están inscritas en el censo, pero son 190 personas de las cuales un porcentaje muy alto vive en Valladolid. Entonces, esas personas se levantan por la mañana, a las 8 de la mañana, se despiertan, desayunan, la familia desayuna junta, pero los chicos van a la universidad y el marido agarra el coche y se va a Cuenca de Campos a coger el tractor, a hacer las labores agrícolas. Esto es lo que está ocurriendo. Y eso da lugar a que esos 190 personas, pues son 190 personas en verano. Pero en grandes cantidades, en muchos meses, a lo largo de mucho tiempo, pues son 35, 38, 40 personas las que realmente duermen en Cuenca, ¿no?
Con este grado de población que tenemos, con este número, con estas características de la población, podemos comprender que gestionar el patrimonio es realmente complicado. O sea, gestionar el convento de San Bernardino, digamos, requiere, por un lado, de darle una utilidad, requiere que haya alguien que esté allí permanentemente y que mueva la teja y que coloque y que arregle y que evite que la humedad estropee. Y al mismo tiempo requiere, digamos, que haya una actividad económica que permita que esa persona, haciendo esa labor, digamos, pueda vivir. Digamos, estas dos facetas lo que vemos es que son prácticamente imposibles en una situación como la que tiene en estos momentos una población como Cuenca de Campos. Es decir, necesitamos un ingreso mínimo para que haya alguien allí que coloque la teja bien y que cuando se mueve la vuelva a poner en su sitio. Y necesitamos una actividad, digamos, producir algún elemento que dé lugar digamos, a una renta que permita pagarle el salario a esta persona. El convento no se ha arruinado por casualidad, es decir, realmente el convento ha ido arruinándose porque la gente se ha marchado del pueblo, porque la gente ha dejado de ir a las fiestas religiosas o a las actividades económicas, etcétera, desde ese lugar, y el monasterio se ha ido cayendo, porque los propietarios, los agricultores, pues realmente no han tenido suficiente capacidad económica como para mantenerlo y para mejorarlo. Y porque, desde luego, la Fundación no tiene capacidad en estos momentos económica para, digamos, consolidarlo y reconstruirlo. De tal manera que nosotros tomamos la opción de meterlo en la lista roja de Hispania Nostra, porque realmente se trata de un patrimonio que está en peligro de ruina, de demolición. Lo incluimos en la lista roja ya en el año 23. Ahí tenemos en el centro el monasterio de las Claras de San Bernardino. Y quería yo enseñaros dos ejemplos, porque como este caso hay otros muchísimos. Quería enseñaros el ejemplo del monasterio de Santa María de Río Seco en el Valle de Manzanedo, en Burgos, y el Centro de Artes Escénicas de Prats de Nava. Son dos ejemplos completamente antagónicos o completamente distintos, porque el monasterio de Santa María de Río Seco es un monasterio desamortizado en su día, etcétera, pero que se encuentra en un valle prácticamente abandonado, desierto. No hay población, no hay una población muy, muy pequeña. Eh, se trata de un valle en el que hay 16 pueblos que no llega a 140 habitantes entre todos. Era una ruina que fue sometida a vandalismo. O sea, la gente, por ejemplo, hice yo una visita a este monasterio y nos comentaban que allí iba la gente a buscar las losas para el chalet, ¿no? Entonces iba allí con el albañil y decía, mira, estas losas que hay aquí del claustro, estas me vienen bien. Y decía, bueno, pues nada, pues no te preocupes que este martes o el miércoles ya traigo yo al chico y las cogemos. El coste, pues lo que cuesta arrancarlas de allí y llevárselas. Y de hecho, a través de ese proceso de vandalismo, pues el monasterio fue siendo pues, completamente arruinado, ¿no? No es el único monasterio que hay allí arruinado, o sea, hay otros y también con gravísimos problemas. Otro problema que había, por ejemplo, era que iban allí a hacer misas negras. Determinados grupos, no se sabe exactamente de qué tipo, pues hacían allí sus ceremonias en la iglesia del monasterio. Bueno, algo realmente increíble y que habla, por una parte, del abandono y por otra parte, de la falta de criterio, del vandalismo, de la falta digamos, del conjunto de la sociedad por dar valor a esas cosas que realmente lo tenían, ¿no? Aquí os enseño el premio que se le concedió al, al monasterio de Río Seco por salvarle de la ruina, que, como veis, en este caso se trata de un monasterio de piedra. Es decir, es un monasterio que no es de barro, es un monasterio con una muy buena calidad arquitectónica, muy sólido, que sin embargo, evidentemente, no hay piedra que resista la,
el ataque de un albañil que viene a recoger pues unos materiales para llevarse el arco a su chalet o lo que fuera, ¿no? El otro ejemplo es el de Paredes de Nava, con el antiguo convento de franciscanos que estaba en ruina. Entonces ese convento se rehabilitó con un presupuesto de 2.400.000 euros, con una aportación del 50% del Ministerio de Transportes, otra de la Diputación, otra de la Junta y otra del propio Ayuntamiento, ¿no? De tal manera que entonces el Estado pone 1.200.000 y luego la Diputación, la Junta y el Ayuntamiento ponen 400.000 cada uno, ¿no? 4 por 3, 12, pues otro 1.200.000. Naturalmente, el pueblo de Paredes de Nava tiene 1.900 habitantes en la actualidad. Es decir, no estamos hablando de un despoblado, estamos hablando de un núcleo que tiene 10 veces más de población que Cuenca de Campos. Y aquí os he traído algunas fotos con ese monasterio de franciscanos rehabilitado y con un uso que es una escuela de teatro, con un espacio de centro de artes escénicas, etcétera. Esta es la inauguración que he sacado de internet el día de la inauguración de ese centro. En este caso, lo que tenemos es un espacio que ha sido recuperado y que tiene un uso, que tiene una escuela de artes, ¿no? Bueno, pues, digamos, ese sería un poco el objetivo, pero también hemos de tener en cuenta que necesitamos población para eso. O sea, no es solamente querer hacerlo y buscar el dinero, sino también que esto tenga una continuidad, que haya unos artistas, que haya unos señores que estén trabajando diariamente en ese lugar, etcétera. Entonces, en principio, nuestro objetivo es la consolidación de las ruinas. Es decir, nuestro objetivo es parar, parar el deterioro, intentar transmitir a las generaciones futuras lo que en estos momentos tenemos. No permitir que el monumento se siga deteriorando y que finalmente se caiga, ¿no? Ese es el objetivo, la consolidación de la ruina. Nosotros hemos pedido ayuda a la Junta con poco éxito. La Junta lo que nos ha dicho es, primero, vosotros sois los propietarios, pues sois vosotros los responsables. ¿A qué venís a la Junta, no? O sea, sois vosotros los responsables. Por otro lado, claro, le hemos dicho, bueno, nosotros somos los responsables, pero es que si no nos hacemos cargo nosotros de esto, se cae, se estaba cayendo. La Junta es un organismo público que recoge, digamos, impuestos de todos los castellanos y leoneses para justamente este tipo de tareas, como es la protección del patrimonio y su conservación, pues seguramente alguna cosa podréis ayudar, ¿no? Y efectivamente en eso estamos y esperamos que nos ayuden. Pero en principio, pues lo que hemos pedido, desde luego, nos lo han rechazado. La Junta lo que plantea es lo siguiente, y es, os damos una ayuda, nosotros pedíamos 130.000 euros para consolidar la ruina, y entonces decían, bueno, os damos esta ayuda, para aquellas personas que lo pidan, les damos la ayuda, pero con la condición de que la fundación, la asociación, el ayuntamiento, etcétera, ponga el 20% del total. Nosotros en estos momentos necesitábamos y pedíamos a la Junta 138.000 euros, de los cuales nos correspondía como el 20%, 27.000 euros. No tenemos 27.000 euros. Y de hecho lo que se ha evidenciado con otros proyectos que sí que se llevaron el dinero de la Junta, lo que se ha evidenciado es que los otros proyectos tampoco han conseguido ese 20% y han tenido que devolver la totalidad, porque no hay realmente capacidad económica desde el punto de vista de la población para conseguir esas cantidades tan importantes. Bueno, estoy acabando ya. El patrimonio es realmente de gran valor. Esto es una declaración del Parlamento Europeo y que dice que es un elemento de gran valor para la sociedad europea desde su punto cultural, medioambiental, social y económico. Para Cuenca de Campos, económicamente hablando, es realmente un grandísimo valor que si se pone en marcha y se ofrece, por ejemplo, para el turismo, podría obtenerse recursos suficientes para su conservación. Y entonces es exactamente eso lo que estamos intentando, ¿no? Se nos ha caído recientemente la parte sur de la iglesia. Aquí tenéis
la foto del derribo. Y bueno, pues queremos conseguir una financiación para conservar el convento. Tenemos nosotros la idea de tirarle de la manga a la administración para que se acuerde de Cuenca de Campos y decir, oye, señores de la Junta, no es que os pedimos que os pongáis todo, pero algo habrá, tenéis que poner la atención en esto. Y somos realmente los únicos que estamos pidiendo para ese convento, ¿no? Entonces, tenemos que buscar actividades para ese convento. En estos momentos estamos generando una especie de centro de rehabilitación de la arquitectura en tierra para también ayudar a aquellas personas que tienen una panera, que tienen una casa de la familia en tierra, etcétera, para ayudarles a hacerlo. Y tenemos también que intentar conseguir visitantes, turismo, para generar, digamos, esa actividad que necesitamos para que alguien finalmente pueda poner la teja que se ha caído, para que alguien pueda arreglar la puerta, la ventana, etcétera, ¿no? Y por supuesto, lo que ocurre es que no es posible que del pueblo, de un pueblo tan vacío, tan anciano, pueda salir recursos suficientes, sino que tenemos que irlo a buscar a Valladolid, a Palencia, a Madrid, gente que esté comprometido con el patrimonio. La gente del pueblo dice, bueno, se necesitarían 2, 3, 4 millones de euros para arreglarlo. Como no lo vais a conseguir porque no os va a tocar la lotería, pues entonces deja que se caiga, que es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo, es decir, dejar que se caiga, porque como no podemos conseguir. Entonces, lo que planteamos la respuesta es, hay que intentar no conseguir los 2 millones o los 2,5 millones, sino conseguir un poquito, que es lo que se necesita para colocar la teja, para arreglar un poquito la ventana, para poner un poquito, o sea, cantidades pequeñas de dinero y a su vez algo que permita que haya un grupo de personas que estén permanentemente vigilando el monumento y arreglándolo. Esa es la clave. Por eso lo llamamos el pensamiento mágico sobre el dinero, ¿no? Porque la gente dice, bueno, como no te va a tocar la lotería, ¿no? Pues olvídate, o sea, que se caiga. Entonces, para eso lo que necesitamos es formar un grupo de socios, de amigos del patrimonio comprometido con el patrimonio, con la fundación, que defiendan el monumento, que den lugar a un cambio de modelo económico y territorial en esta región, ¿no? Y para eso hicimos un fascículo, que es este Rehabilitar Tierra de Campos, donde, bueno, lo que decíamos, quiénes somos, qué hacemos, objetivos, y luego finalmente, pues nuestra cuenta corriente. En estos momentos tenemos 35 socios. Claro, 35 socios vienen a dar aproximadamente al año 50 euros. Entonces venimos a obtener, algunos socios dan bastante más que eso, y venimos a obtener todos los años unos beneficios de unos ingresos de unos 2.500, 3.000 euros al año. Claro, es realmente poco. Necesitamos muchísimo más dinero, necesitamos mucha más gente comprometida con esto, ¿no? Así que lo que os digo, bueno, pues haceros socios y ayudar a la fundación. El patrimonio es un fiel reflejo de nuestra historia, es riqueza, es dinero, es una cosa que es evidente. Es nuestra responsabilidad conservarlo. No es posible el dejarlo solamente circunscrito a estudiosos, técnicos, sino que tiene que ser el conjunto de la ciudadanía quien lo salve. Y debemos hacer un esfuerzo para conservarlo todo. Es decir, conservar todo, porque dicen, no, con una catedral tenemos, ya el resto de los monumentos pueden caerse, ¿no? No, tenemos que conservarlo todo porque realmente va a haber un renacer, va a haber una primavera en Tierra de Campos, y en ese momento, cuando vuelva la gente a ese lugar, dirá, pero ¿y por qué dejaron caer todo esto, no? Muchas gracias. Muy bien, José Luis. Estupenda presentación y el panorama es, como has mostrado, espeluznante. Sin embargo, resulta las imágenes que muestras
dan una idea de lo bonito que es el espacio, es decir, el colorido que tienen estos pueblos con los muros de tierra, esa tierra ocre, es decir, es muy bonito, esa es la realidad. Y aparte ya el aspecto arquitectónico. Yo estaba pensando, cuando hablabas de la utilidad de eso, o el darle un uso, estaba pensando, desde el punto de vista de vuestros, los arquitectos, el, la importancia que tiene desde el punto de vista constructivo y de protección climática la construcción con tierra. Esto es algo que no tiene nada que ver con la rehabilitación, pero vamos, me venía a la cabeza la utilización de ese tipo de materiales que desde el punto de vista de protección del medio ambiente y ahorro de energía, etcétera, etcétera, son una obviedad. Y de forma que aparte de que sean bonitos y de que se conserven los edificios, el retomar ese know-how, esa tecnología existente que me imagino que se está desapareciendo y perdiéndose, porque los albañiles colocan ladrillos, pero dudo que sepan hacer esos muros de medio metro, de un metro, de 5 metros, decías, de tierra. Tiene que conocer la técnica. Entonces eso me imagino que está desapareciendo y dentro de algunos años ya no haya quien sepa hacer eso. Entonces, en fin, esto es lo que me venía a la cabeza desde el punto de vista de recuperación de oficios. Eh, Sí. Nosotros es una de las cosas que queremos. O sea, hay un cierto grupo de personas que nos piden consejos, es decir, que nos escriben, nos dicen, oye, tengo una panera, tengo un palomar, y nosotros les ayudamos. Vamos a ver el palomar, le decimos, pues es que esto tiene que ser de esta manera o de otra. Normalmente la idea que tiene la gente cuando tienen un palomar o cuando tienen un edificio de tierra es construir con ladrillo. O sea, directamente sobre la tierra ponen los ladrillos o directamente ponen una malla, lo que dicen un mallazo de gallinero clavado con puntas en el adobe y luego todo eso con cemento, ¿no? Esa es un poco la forma moderna, ¿no? Y entonces, claro, el problema es que esas fórmulas no son muy buenas porque lo que ocurre es que hay dilataciones muy distintas. La temperatura que cambia de la mañana a la noche es muy grande, especialmente en determinadas temporadas. Entonces eso significa que hay dilataciones grandes y sobre todo dilataciones del cemento. Entonces eso hace que se separe el cemento de la tierra. Claro, ¿cómo se hacía antes? Pues antes lo que se hacía era con una argamasa de cal. Y entonces la cal tiene un comportamiento mucho más parecido al de la tierra y, digamos, es mucho más adecuado, ¿no? Entonces, es sencillamente saberlo y que lo hagan. O sea, lo que ocurre es que la gente no lo sabe y el albañil no lo sabe y lo que tiene es, lo fácil es coger el cemento, que es lo que conoce mejor, ¿no? En el caso del Reino de León, en Reino de León, hay una serie en la Edad Media hay una serie de técnicos que hacían murallas de cal, pero de extraordinario valor. Y, digamos, era la alta tecnología que se mandaba a Castilla, ¿no? Y entonces, esas tecnologías de cal y muros de adobe o de tapial son las que tenemos ahora, por ejemplo, en la iglesia de la Magdalena, que es directamente de adobe, pero con revestimientos de cal, o en la iglesia de San Agustín, lo que es ahora el museo, vamos, el archivo municipal, la propia catedral. Es decir, muchas de las grandes iglesias de los siglos XIV y XV tienen grandes muros de tierra que luego están forrados, están protegidos de la humedad con revocos de cal. Y es eso lo que hay que recuperar, es muy sencillo. Por el contrario, en los pueblos dicen, no pongas tapial, no hagas esto porque se te va a caer. Es que no lo saben hacer, ¿no? Entonces lo que hay que decir es, no, si es que es sencillamente volver a cómo lo hacían antes. A su vez, un muro de tierra, muros, por ejemplo, muy habituales en las casas de los pueblos de 1,10 m, 1,15 m, son muros que tienen una inercia térmica magnífica y que funcionan extraordinariamente bien desde el punto de vista del aislante. Entonces, el rechazar ese muro como una cosa de la antigüedad inadecuado es un auténtico delito. O sea, lo que hay que hacer es mantenerlos, porque eso va a permitir que la casa sea fresca en verano y sea cálida en invierno. Entonces, de alguna manera, ese es un nicho que nosotros tenemos ahí y que queremos trabajar, ¿no?
Nosotros hacemos cursos de arquitectura en tierra. Hemos hecho un curso, por ejemplo, este año, en agosto, hemos tenido alumnos, les hemos, bueno, pues lo que son las técnicas más elementales en relación a la tierra. Pero realmente, digamos, es un poco una voz en el desierto, ¿no? O sea, son pocos alumnos, poco interés y, por supuesto, digamos, como desprestigiado, ¿no? O sea, fijaros, por ejemplo, una cosa muy importante, la Unión Europea estableció hace unos años que el 47% de la energía que se gastaba en la Unión Europea era o bien de construir edificios nuevos o bien de calentarlos y enfriarlos, el 47%, ¿no? Entonces, el 47% de la energía es un sitio donde se puede trabajar mucho para reducirlo, porque vas a reducir prácticamente, si empiezas a trabajar a reducir ese gasto de energía, estás trabajando sobre un porcentaje muy alto. Y entonces, ¿cuál es la fórmula? Pues aislar mejor y buscar, digamos, materiales que sean más fáciles de obtener, que no significan transporte, etcétera, como por ejemplo la tierra. Y es realmente un camino que debiéramos recorrer con más entusiasmo del que lo estamos haciendo ahora. Sí, efectivamente. Bueno, hay una frase que se utiliza de vez en cuando, que es no hay nada más obvio, no hay nada menos obvio que lo obvio. Ya, Eh, es que, es que es obvio lo que acabas de decir. Entonces, que se transmita esto y que se utilicen los materiales que ya están ahí, que no hay que traerlos importados de no sé dónde, ni siquiera casi hay que transformarlos, etcétera, etcétera. Aparte del aspecto estético, se organizan viajes turísticos para ver estos pueblos de adobe en África, que son tan bonitos. sí, sí, Pero si los hay aquí, no hace falta ir a África para ver estas construcciones con ese color muy parecido, que es un color ocre que es una preciosidad. ¿No? Para los que venimos del mundo más bien tirando a verde vacuno, el ver el ocre nos encanta. Es decir, ver estos colores ocres, amarillos, tan cálidos, pues una preciosidad. Entonces, en fin, deprime un poco, nos extraña que esto que no se proteja y que se enriquezca. En fin, se abre el debate para que Oye, yo puedo hacer una pregunta. sí, José Luis, tú que estilas ¿Puedo? las preguntas y respuestas, o sea que adelante. Adelante, Belén. Solamente es una cosa, es que me estoy acordando, según estáis diciendo al final, de la fundación de Santa María la Real, que ahí se hacían enseñanzas de oficios, se rehabilitó todo, teniendo el tamaño que tenía y siendo una cosa que ha durado muchísimos años. Y lo mismo me parece que en Medina del Campo con el Hospital de Simón Ruiz, ¿no? sí, Y sí. entonces, claro, pues todo es patrimonio, aunque sea más pequeño o esté, hay que sujetarlo. Es que la Junta tiene, la Junta, el mecenas, tienen que colaborar en no dejar caer todo. Me da mucha pena. Nada Sí. más era eso, que me ha venido lo de Santa María la Real y lo de Simón Ruiz. Sí, hay una cosa, nosotros lo hemos intentado, o sea, hemos estado hablando con gente que estuvo en escuelas taller. Entonces, claro, nos dicen, vamos a ver, ¿cuánta gente hay en paro en la región, en la comarca de Tierra de Campos, ¿no? Es decir, esa es la clave. Porque, claro, nos dicen, esto surgió cuando teníamos un 17, un 18% de gente en paro, en algunas zonas, inclusive más, ¿no? Entonces, es una salida que se hizo en ese momento y que realmente daba enseñanza y empleo a los más jóvenes. Entonces, en estos momentos, en la zona del entorno de Cuenca de Campos, no tienes a 12 chicos o 15 chicos que no saben qué hacer y que sus padres no saben qué hacer con ellos y que, al contrario, ¿no? O sea, entonces, digamos, las escuelas taller han dejado de funcionar como tal justamente por la desaparición de ese tipo de población. Entonces, nos lo han desaconsejado. O sea, no intentéis hacer una escuela taller. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Lo que estamos haciendo, es decir, intentar una formación muy puntual en relación a los técnicos que están necesitados o que en un momento determinado requieren de un conocimiento específico
para este tipo de tareas. Pero claro, el problema es que luego no hay una demanda, es decir, la gente del pueblo no quiere que le rehabilites con barro el edificio de barro. La gente que lo que quiere es que le pongas, que le forres ahí con ladrillo, que le pongas una capa de cemento con un mallazo. Digamos, lo que quiere es lo moderno. Entonces, es importante intentar generar, digamos, una idea que vaya un poco en contra de lo que es la corriente más que viene de frente, ¿no? Que dice, no, fuera, fuera, fuera el barro, porque el barro es realmente perder el tiempo, ¿no? Ese es el problema que nosotros tenemos. Y por eso contamos eso de decir, es que si arreglas el palomar con ladrillo, pues enseguida te van a salir las grietas, ¿no? Y el ladrillo se va a mover y va a empujar el ladrillo al barro. Entonces, como el ladrillo es más duro, el barro le va a empujar y le va a romper, ¿no? Eh, en cualquier caso, ese es nuestro camino, es decir, el camino, digamos, no hay otro que el intentar recuperar toda esa arquitectura de adobe que hay en nuestra región. O sea, nuestra región no tiene piedra, es decir, Tierra de Campos es el fondo de un lago, ¿no? Un lago prehistórico que es donde están las mejores arcillas, donde se encuentra, digamos, el mejor barro y además abundantísimo. Y entonces, digamos, si en Asturias o en Santander construyen con piedras, porque las rocas, si en Segovia o en Ávila, es porque las rocas están ahí mismo y es solamente que agacharse a cogerlas. Pero ¿qué pasa en Tierra de Campos? Tierra de Campos es solamente el lodo final de ese gran mar que era Tierra de Campos, que en un momento determinado pues salió todo ese agua a través de las, mm, la frontera hacia Portugal, los arribes del Duero, ¿no? O sea, todo ese agua que se recoge, inicialmente es el agua que luego finalmente mm, va erosionando la salida y que finalmente va erosionando y va formando los valles como el de Valladolid, donde el Pisuerga está por debajo de lo que era el fondo del lago que teníamos en la prehistoria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el material abundante? La tierra. Que esa tierra ha sido arrastrada a lo largo de miles de años desde las montañas, pero que en estos momentos un sitio como Cuenca de Campos lo que tiene es tierra, tierra y de altísima calidad. Ah, tiene otro agravante. La Tierra, en el momento actual, es que está completamente fuera de las normas. Es decir, no hay nada que regule cómo se construye en tierra. Y tampoco hay formación en las escuelas técnicas españolas, aparte de algunos cursos de especialización, pero que hablan de un material que no es frecuente en la construcción, al menos en España. Bueno, luego está el tema de son monumentos, son edificios que tienen un valor impresionante. O sea, Claro. es lo que no tiene pues otras naciones, por ejemplo. Entonces, tenemos la obligación de conservar. No podemos tirar la toalla y decir esto no tiene solución. Tenemos, por ejemplo, que hacer una investigación sobre el artesonado de la iglesia. Es decir, se lo llevaron, lo compraron, es suyo, nadie le discute a los herederos de William Randolph Hearst que ese es suyo, pero queremos hacerle fotos, queremos saber exactamente de cómo era, qué colores tenía. eh, Queremos saber qué se hizo con él y seguramente, bueno, suelen ser bastante reacios a atender a las llamadas y los correos electrónicos que se les envía, pero yo creo que poco a poco finalmente van a abrirnos los archivos, van a permitir que entremos en esas almacenes que se dice que están en Nueva York, en el puerto de Nueva York, con todos esos artesonados porque este señor se llevó 80 artesonados en Castilla, 80, de los cuales el número 22 es el de Cuenca de Campos. 400 metros cuadrados de artesonado, de grandísima calidad, policromado, dibujado, por supuesto con los escudos de los duques de Frías, ¿no? Entonces,
eso es una cosa que está ahí y que poco a poco se va a ir abriendo y que seguramente el día que se abra pues será realmente increíble y maravilloso. Pues, Pero claro, tenemos por lo menos tener la documentación entera aquí, o mucha documentación de lo que había para poder ponerlo en valor el edificio en sí, aunque no esté declarado BIC ni nada de eso, pero que tiene que es nuestro, que estaba que, aquí, que es nuestro y que es nuestra tarea que estaba aquí, que documentarlo. estaba aquí. Que estaba aquí, sí. Que lo Claro, vendieron, que efectivamente sí, estaría muy mal, o sea, económicamente estaría muy mal las monjas, etcétera. seguro. Pero seguro, pero bueno, digamos, no nos importa que lo tengan y seguramente no vamos a intentar comprarlo ni mucho menos, Claro, pues pero tener sí aquí el documentarlo, decir cómo era, qué dibujos eso tenía, es, cuáles eso eran es. los... Eso es interesantísimo y seguramente podremos conseguir financiación para conseguir eso, para investigar sobre eso. Pues muy bien, muchas gracias. A ver si es posible. Bueno, Bueno, pues José Luis, no veo ninguna pregunta en el chat. Eh, si quieres tú hacer algunas observaciones finales, mm, para ir cerrando ya sí. la Bueno, sesión. pues Como tú en veas. primer lugar, muchísimas gracias por Muchas vuestra, gracias, sí. por acogernos, ¿no? Y por escucharnos con tanto atención y con tanto interés. O sea, realmente es magnífico. Luego, bueno, pues realmente no es el único monasterio que está en muy mal estado. Hay muchísimos monasterios en estas condiciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es, pues, dar la cara por él, solicitar ayudas. Nosotros mandamos normalmente a la Caixa, a la Diputación, a la Junta de Castilla y León, por supuesto. El ayuntamiento dice que no nos puede dar en estos momentos ninguna ayuda porque realmente están arruinados. Aquí hay un problema importante, es un problema, digamos, de tipo fiscal, que tiene que ver también con el problema de estos edificios antiguos y las casas de los pueblos. Es decir, los pueblos que están perdiendo población están muy poco financiados o están infrafinanciados. Entonces, como tienen poca población, pues entonces no les dan dinero. Como no les dan dinero, pues entonces los ayuntamientos se buscan la vida. ¿Cómo? Pues aumentando el IBI de las casas que existen en el pueblo. De tal manera que entonces una casa que está arruinada, o sea, que está con el techo caído, que está, digamos, que no vive nadie, o sea, pues de repente le ponen un IBI bueno, no lo pagan ni en Santander. O sea, dices, pero bueno, han perdido el juicio. ¿Cómo es posible? O sea, si realmente el valor catastral de estos edificios es bajísimo, si realmente tienes ahí una ruina absoluta, que además se va a caer mucho más rápidamente si le pones un IBI tan alto, pues digamos, existe esta contradicción, ¿no? De que cuanto peor, pues más te castigan. Y entonces la arquitectura de los pueblos, las casas tradicionales de la familia, con sus paneras, con sus cuadras, con sus cobertizos, esas que están arruinadas y que cuestan tanto arreglarlas. Porque eso es dinero, pues, volver a retejar, poner la madera otra vez como estaba, etcétera. Esas casas tienen una fiscalidad absolutamente extraordinaria. Entonces dices, pero bueno, ¿por qué no se intenta poner el remedio a lo que es importante, que es la fiscalidad real de por qué esa contribución de estos pequeños pueblos a la Fiscalía General es tan alta, cuando debe ser lo contrario, ¿no? Entonces, aquí hay un problema del modelo, digamos, económico que permite la despoblación. O sea, ¿cómo es posible que en Madrid se bajan los impuestos y aquí se suban? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo mal, ¿no? Claro que luego pones la radio a las 8 de la mañana y te dicen que el contertulio no ha llegado porque resulta que hay un atasco de tráfico horroroso en Madrid, porque resulta que los estudios de Radio Nacional de España pues, se encuentran en la periferia y que entonces, bueno, pues la ronda, la M30, etcétera, están todas colapsadas, etcétera, ¿no? Entonces dices, bueno, pero ¿por qué no se invierte en los pueblos? Hay una cuestión ahí muy, muy interesante y es el modelo fiscal alemán. Es decir, en Alemania, desde hace muchísimo tiempo, se está intentando y se consigue que haya digamos, un crecimiento de los núcleos
digamos, contenido. De hecho, están en estos momentos muy asustados porque Berlín está creciendo mucho como capital europea de gran importancia, ¿no? Pero ciudades como Hamburgo, ciudades como Stuttgart, etcétera, tienen el millón y pico, pero sobre todo lo que se ve es que todo el desarrollo está muy repartido en el territorio. No hay este territorio desértico que tenemos en el caso de Tierra de Campos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con la fiscalidad. Es decir, que si tú le dices a una fábrica de coches, en Madrid te ponemos menos impuestos, pues la gente se va a ir a Madrid. Si permites mayores inversiones extranjeras, especialmente en la actualidad, que se están produciendo en función justamente de un cálculo estrictamente fiscal, pues la gente se va afuera. O sea, si quieres atraer industria, si quieres atraer inversión, si quieres atraer población, pues tienes que bajar los impuestos, no puedes subirlos. Y entonces en estos momentos, como decía con el ejemplo antes del IBI de los pueblos, han perdido el juicio. O sea, el IBI en una casa arruinada está completamente fuera de sentido. O sea, cuando tenían que darle dinero por tener allí la casa y conservarla. Bueno, es José un Luis, poco el dislate de nuestro modelo económico. sí, desde luego impresiona, lo que dices es impresionante. Tan impresionante como la cifra que has dado, de 80 artesonados. Es que la foto esa que has mostrado del artesonado, de una belleza descomunal. Y que son 400 metros cuadrados, una cosa enorme. Entonces, esa pieza, claro, yo no sabía que estaba en Nueva York, pero te dices que no solo está esa, hay otras 80 más. Eso, 80, sí, 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 sí. Esto es una calamidad, es decir, Es una auténtica Lo fue, calamidad, como sí, sí. lo fue. el frontón del Partenón, ¿eh? De que se lo llevan, es igual. Lo que pasa es que en vez de ser el Partenón, pues son los artesonados de los siglos XII, XIII, etcétera, ¿no? Sí, 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 En sí, fin, sí, sí. bueno, el único consuelo es que si los tienen allí, la esperanza es que los conserven, ¿eh? De forma que a lo mejor algún día se podrán traer. Esperémoslo, esperémoslo. Al menos estudiarlo. Nosotros lo único que queremos es estudiarlo porque traerlo, comprarlo, recomprarlo, pues es realmente imposible para nosotros en estos momentos. En fin, pues ya llega el momento de terminar, José Luis, son las 9, que es la hora de cierre de estas tertulias. Os damos las gracias de nuevo a ti y a Marco Antonio por vuestra participación y por habernos iluminado. Es decir, estos datos que mostráis, sospechábamos algo de esto cuando se viaja con el coche por ahí, ¿no? Pero que fuese tan crudo como lo has mostrado, esto no lo sabíamos, ¿no? Es muy, muy duro, sí. O sea que, bueno, pues nada, muchas gracias y Muchas gracias. que se produzca algún incremento en el número de miembros de la fundación, que se Pues anime a... sí, sí, sí. Estáis invitados. Estáis absolutamente invitados, seréis bienvenidos. Por eso es bueno difundir esto, darle publicidad, colgarlo, extenderlo, en fin, cuanto más se conozca, más probabilidad hay de que aparezca algún mecenas, aunque sea humilde, para añadir a la lista de... Sí, sí, es más el número, pocas cantidades pequeñas, pero de mucha gente. Ese es el objetivo. Muy bien, pues con esto cerramos la sesión e invitamos a los que habéis participado y también a los que no han participado, que se enterarán cuando vean el vídeo accesible en vuestra web, que queréis ponerlo según me habéis indicado, Sí, para que también se apunten a las tertulias que irán viniendo, como continuación de esta, que como se puede ver son todas interesantísimas. O sea que muchas gracias, enhorabuena por la claridad de la exposición y por haberos ceñido además al tiempo de forma tan correcta, y tan muy bien, perfecta. muchísimas Aquí gracias. hay mucha Gracias. experiencia aquí de profesor universitario bien entrenado, o sea que se nota el oficio. Pues nada, muchas gracias, un abrazo a los dos y Muchas hasta la gracias. próxima. Hasta Cerramos. luego. Muy bien, muchas gracias.